Bienvenidos a Enfoque Semanal, un programa de Sintraem Dens Pereira, por medio del cual denunciamos las diferentes situaciones que afectan las comunidades de Risaralda y nuestro país. Estos son los titulares. Régimen pensional solo beneficia a los fondos privados. Reforma a las cesantías afecta a los trabajadores en general. Ley 100, la ley de los negocios y ley de la muerte. Código de Minas se aplica solo a los mineros artesanales y no a las transnacionales. Actualmente, el gobierno tiene un proyecto de ley en curso acerca del sistema pensional de nuestro país. ¿De qué tratará esta nueva ley? Carlos Alberto Flores, de la Asociación de Pensionados de Colombia, nos comenta un poco. Buenas tardes, Carlos. Cuéntenos entonces qué busca una posible reforma pensional. En la posible reforma pensional que está para presentarse en este semestre, pero todavía no se ha presentado, pero tenemos claro que lo van a presentar después de presentada la reforma tributaria. Lo que se busca, el fin es marchitar o desaparecer a corto plazo, el régimen de prima media que tenemos los trabajadores en el sistema pensional en Colombia. ¿Qué es eso del régimen de prima media? El régimen de prima media es un fondo común donde todos los trabajadores aportamos hacia ese fondo con el aporte de los patronos y el gobierno, y lo buscan marchitarlo lentamente para que pase a los fondos privados, que son últimas los grandes ganadores de estas reformas pensionales. Aproximadamente, ¿cuántas personas están activas en el régimen de prima media? Bueno, en Colombia hay aproximadamente 23 millones de personas económicamente activas. De esos, 10 millones pertenecen al régimen de privados y 6 millones al régimen de prima media, o lo que se llama actualmente colpensiones. 7 millones de colombianos están desempleados o están en la economía informal y por eso no cotizan a ningún régimen de pensiones. De eso, solamente el 50% precariamente, o los que están por la inestabilidad laboral, cotizan a los fondos de pensiones. ¿Quiénes manejan los fondos privados? Los fondos privados, cuando se creó por la ley 100, los más grandes beneficiaron fue la banca financiera. En la banca financiera, por ejemplo, Horizonte, que lo maneja el BBVA, Colfondos, Colpatria, ING, Banca La Hondesa, Porvenir del Grupo Aval, Protección Banco Colombia y Suramericana, y todos estos han tenido grandes ganancias. A julio del 2011 han recaudado más de 95 billones de la plata que tienen en las pensiones. Bien, entonces hablemos un poquito acerca de Colpensiones. ¿Qué es Colpensiones y su nacimiento? ¿De dónde viene? Colpensiones fue creado por la ley 1151 del año 2007. Hasta ahora, después de que haber sido creado, apenas ahora el 1 de octubre arrancó formalmente, pero dicen que hasta noviembre no vienen ya a funcionar normalmente. O sea, 3 años, casi 5 años perdidos de burocracia que ya estaba nombrada para administrar los fondos. Colpensiones es el que va a administrar lo que antes era el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Va a administrar los fondos de los trabajadores que estamos en régimen de prima media. Pero lo que se busca hacia el futuro es que el régimen de prima media se marchite y poco a poco lo vaya acogiendo la banca privada. Bien, y hablamos de la nueva ley 1580 con la que se crea la pensión familiar. Nosotros creemos de que ante todo lo que se ha visto en el país en contra de los trabajadores, esta es una ley que es un avance, pequeño, pero es un avance porque familias de escasos recursos, hogares de escasos recursos, donde solamente la compañera o el compañero pudieron cotizar unas 300, 400 semanas, y de pronto el compañero está cotizando y a ninguno de los dos le alcanza para obtener una pensión. Sumados los dos pueden obtener una pensión familiar. Creemos que eso es un avance para los trabajadores,
es un avance, pero no es lo que nosotros aspiramos como trabajadores. Nosotros creemos de que en Colombia hay un sistema muy inequitativo que desconoce que Colombia es un país que se viene lentamente envejeciendo, que las personas de la tercera edad o los adultos mayores, la gran mayoría, casi el 60%, hoy no tienen ninguna protección y hacia el futuro no van a tener ninguna posibilidad de pensión. Entonces, en esta ley creemos que hay un avance del gobierno, del Ministerio de Trabajo, ya fue aprobada, arrancó a partir del 1 de octubre y creemos que es un avance de los trabajadores. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. Durante los últimos años, el gobierno viene realizando alguna serie de cambios en algunas de las leyes de nuestro país. Entre ellas está la reforma a la cesantía de los trabajadores, que tiene como objetivo principal eliminar la tasa de desempleo. Pero, ¿cuál es la verdadera causa de la reforma? Escuchemos a Héctor Galvis. Buenas tardes, Héctor. Cuéntenos un poco acerca de qué objetivo tiene esta nueva reforma. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo está usted? Y a la gente que escucha este programa y lo ve, queremos contarle que la reforma a las cesantías es otro de las reformas que el gobierno nacional viene implantando a toda la comunidad trabajadora de Colombia. Y no solamente es la reforma a las cesantías, hay muchas reformas que van a pauperizar el salario de los trabajadores. Cuéntenos un poco acerca de qué es lo que dice la reforma. La reforma, hay un proyecto ya que presentó el ministro Pardo al Senado, donde plantea que las cesantías hay que dividirlas en un 50% para el desempleo y el otro 50% para desarrollar lo que los trabajadores, si en el marco de su vida laboral, utilizan para la vivienda y para la educación de sus hijos. Ese 50% que van a desarrollar o a partir la parte de las cesantías, lo van a dedicar para que los trabajadores, cuando queden cesantes, en los 6 meses siguientes que están desempleados, cancelarles como la mesada de su tiempo de su trabajo cesante. Continuando con nuestro programa, otro de los problemas que durante los últimos años ha afectado a nuestro país y especialmente nuestra ciudad es la crisis que atraviesan algunas entidades de la salud. Luis Alberto Ramírez, integrante de la Asociación de Usuarios de la Salud de Risaralda, nos ubica un poco en el tema. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, señorita Laura. Coméntenos un poco acerca de la crisis que está atravesando este momento la salud en nuestra ciudad y a nivel nacional. Con la Ley 100 se vive una situación bastante delicada en cuanto a lo que tiene que ver el servicio a la población, porque ahí hay una disputa. La Constitución Nacional habla de que la salud es un servicio, por lo tanto lo vuelven al paciente un cliente y convierten todo esto en un mercado y en un negocio. La Ley 100 parte justamente con su padre, o sea, quien la pensó, quien la presentó al Congreso de la República como ponente, es la ley del doctor Álvaro Uribe Vélez. Para nosotros es una ley que está comprobado que es la ley de los negocios. Es una ley que permite realizar
la compra por parte del FOSIGA a una EPS de un medicamento para cáncer que vale 5 millones, cobrarlo en 800 millones. Y no estoy hablando de que esto sea corrupción o ilegal, no, lo permite la Ley 100. Entonces, esta ley de los negocios, donde el periódico El Tiempo nos mostraba hace un mes que el 50% de los 40 billones de pesos que hay para la salud en Colombia no llegan a los pacientes, es claramente una ley de los negocios. Igualmente, hace 8 días se nos mostraba cómo entre varias EPS se cobraron recobros alterados al FOSIGA que alcanzan un valor de 10 billones de pesos, 10 billones de pesos embolatados, que representa la 1/4 parte del presupuesto para la salud de los 46 millones de colombianos. Esto es una ley del negocio y la llamamos también Ley 100 o Ley de la Muerte. Recordemos los 24 niños que en solo una sala de pediatría en cuidados intensivos en el año 2005 murieron producto del recambio de personal que era trabajador del Estado, trabajador del Hospital San Jorge, y lo cambiaron por personal en número de 1.110 servidores de los 1.300 que tenía el hospital, trabajadores de ahora por cooperativas de trabajo asociado. Eso nos llevaba a perder 24 niños en 2 semanas en una sola sala de pediatría que en este momento está cerrada, ya no funciona. Allí se murieron funcionando, ahora no funcionando, pues la situación es crítica y exige que el hospital tenga que buscar otras soluciones. Por eso es la ley de la muerte, es la ley de los negocios, y de esa manera nosotros creemos que es justo buscar un cambio de ley para la salud de los colombianos. ¿Cómo afecta esta Ley 100 directamente a la comunidad? En múltiples formas, cuando se pierde el 50% de 40 billones de pesos, está afectándose a la comunidad, cuando en solo una denuncia de la gran prensa colombiana hace 8 días se nos dice que 10 billones se están perdiendo en el sistema de recobro con varias EPS, todo eso afecta a la comunidad. Cuando un médico en una cooperativa de trabajo asociado o por una orden de servicios está vinculado a una institución y se equivoca con un paciente, pero lo primero que encontramos es que este médico llegó a trasnochar y le deben 5 meses de salario. Es una situación gravísima, que nos está atendiendo un médico al que hace 5 meses no le pagan. A las 6 de la tarde ese médico se fue a trabajar y ¿qué comería? ¿Qué dejaría para los hijos? ¿Qué dejaría para el día siguiente para que estos madruguen a estudiar? Es una verdadera calamidad humanitaria lo que vivimos, no solo los pacientes, sino los trabajadores de la salud, con el sistema de esclavitud en que los tienen en las cooperativas de trabajo asociada y otras formas inhumanas que se inventan las empresas de salud estatal aquí en la región para poder vincular médicos y personal de salud en condiciones absolutamente denigrantes. Por eso los médicos se tienen que ir para España, Estados Unidos, después de que los hemos formado en la Universidad Tecnológica con el dinero de los impuestos de los pereiranos, de los risaraldenses, de los colombianos. ¿Qué dice una posible ley alternativa? Nosotros creemos que se debe elaborar y tramitar en el Congreso de la República una ley alternativa de salud para que busquemos un sistema que conduzca, que efectivamente lo que se maneje con la ley sea la salud de los colombianos, no los negocios para los negociantes con la salud de los colombianos. Por eso insistimos en que debe haber una ley estatutaria que conduzca a desarrollar una ley en la que seamos incluidos, donde las comunidades indígenas puedan opinar de acuerdo a toda esa sabiduría que ellos tienen en salud, de muchos años de existencia, las comunidades negras. Uno encuentra tradición médica de las comunidades negras llegadas desde el África, que desde allí son importantes para nuestro sistema de salud. Un sistema de salud que se mire desde las regiones, porque el país no es homogéneo. No puede ser igual un sistema de salud en el Chocó, en La Guajira, que en Cundinamarca. Por eso es preciso que las regiones puedan tener un sistema de salud adecuado con una
caja nacional y con un control de la comunidad y de las organizaciones populares que conduzcan a tener un sistema de salud para todos los colombianos e igualitario, no con diferenciaciones como las que están acabando ahora. Al unificar el postcontributivo con el postsubsidiado, ya está avanzando el run de la inminente quiebra de Asmesalud con 100.000 afiliados aquí en Risaralda. Estamos avanzando en la quiebra de la SOS con mucho más de 100.000 afiliados. Es una crisis que ni siquiera con semejante malgasto de salud, que es uno de los países, Colombia, que más dinero dedica para la salud, pero es de los que tienen una de las peores salud en el mundo. En ese sentido, creemos que hay que llamar la atención de la comunidad para que la población se vincule a nuestra Asociación de Usuarios de Salud del Risaralda, al Copaco de Pereira, a la Veeduría de Salud del Risaralda, y de esa manera busquemos un camino que nos conduzca de manera inmediata a hacer una resistencia por la salud, la vida y la felicidad de la población. La minería en Colombia durante los últimos años ha sido un tema de lucha y de controversia. Nos encontramos con Jorge Hernán Palacios de la Confederación Nacional de Mineros en Colombia, que nos va a contar un poco acerca del tema actualmente. Bueno, Jorge, ¿nos puede dar de inicio un contexto acerca de la situación de los mineros en Colombia? Bueno, a ver, la legislación minera en Colombia viene siendo de alguna manera como reconocida, como conocida por los colombianos y en particular por los mineros a partir del año 2001. Ya había habido una normatividad anterior, pero me parece que es muy importante hacer énfasis en la última legislación. Estamos hablando de la 685 del 2001 y una reforma del 2010 que es la 1382. ¿Cuál es el problema de esta normativa? Me parece que uno de los más importantes es que no hace distinciones entre las diferentes minerías ni mineros. A todos los mete en el mismo costal, a las transnacionales, a las grandes multinacionales, a las grandes empresas de minería y a los pequeños, medianos y tradicionales mineros. ¿Cuál es la posición actual de los mineros? Bueno, a ver, en Colombia estamos dando una pelea muy fuerte de parte de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia con Alminercol para que el gobierno finalmente reconozca que hay una minería tradicional, que hay una minería artesanal, que hay unos barequeros de oro y barequeros de material de arrastre y que como tal debe hacer una diferenciación dentro del Código de Minas, cosa que en este momento no está. Entonces, aunque expresamente lo dicen dos artículos, uno de la 685 del 2001 y la otra la 382 del 2010, que es la reforma de la primera, en la práctica se están produciendo detenciones que en algunos casos son masivas a nivel nacional. Esto porque hay un criterio de que los mineros están colaborando, son auxiliadores de la guerrilla o los paramilitares, le colaboran en sus minas a los paramilitares y a la guerrilla y como tal están siendo considerados. Hay una propaganda que de suerte me parece que ya fue retirada de la internet, donde se metían en la misma bolsa a los guerrilleros paramilitares, a los criminales, a los narcotraficantes, junto a los mineros tradicionales y a los mineros que finalmente son los nuestros, los que realizan el trabajo día a día con muchísimas dificultades. Pero esto no es cierto, realmente la capacidad económica de los mineros nuestros no da para hacer este tipo de cosas y realmente no se hace la diferenciación clara entre lo que podían ser la minería ilegal con personas ilegales trabajando en ella y los mineros tradicionales que el gobierno sigue considerando que son criminales incluso y que son mineros ilegales. Bueno, hablemos un poco acerca del papel de las empresas transnacionales. Bueno, esto es bastante grave para la soberanía nacional. Está claro, está demostrado, ellos mismos lo dicen en la internet, caso de Anglo Gold Ashanti, que tiene una importante proporciones de tierra en nuestro territorio solicitadas o concesionadas incluso para hacer minería de oro particularmente, en el caso del Quindío incluso hasta material de arrastre. Y como le digo, ellos mismos lo dicen en la internet, en su página,
que colaboraron en la confección del Código de Minas. ¿Se imagina? Ellos determinan cuál es la normatividad que los va a regir. Como tal, ellos están siendo favorecidos a nivel nacional. Se calcula más o menos que una cifra superior a los 7 millones de hectáreas están siendo solicitadas o han sido concesionadas por el gobierno nacional para hacer su minería. Estamos hablando particularmente de minerales como el carbón, como el oro, el níquel, el molibdeno y la plata. Esto es muy gravoso para nuestro país, puesto que causaría un impacto ambiental, en razón a que la explotación se daría a cielo abierto o a tajo abierto, que se llama en otros países. Esto significaría una afectación ambiental de proporciones incalculables, que apenas los ambientalistas y otras personas que estamos trabajando estamos logrando mostrarle al país por qué el gobierno ha ocultado absolutamente todas estas concesiones. De hecho, la inmensa proporción del territorio colombiano y las administraciones de esos territorios desconocen hoy día lo que el gobierno les está concesionando, lo que el gobierno está adjudicando. Cuando llegan a los municipios a hacer exploración, la gente desconoce absolutamente que hay unos, entre comillas, derechos de estas transnacionales para hacer exploración y posteriormente explotación. No se consulta a las comunidades de esas regiones. Usted nombraba aquí el gobierno, entonces, ¿cuál es el papel principal del gobierno en medio de esta problemática? Mire, recientemente, el día de ayer precisamente, hemos escuchado a Humberto de la Calle Lombana diciendo: no es negociable, creo que fue el término que utilizó, ni el modelo económico, ni la minería, ni las inversiones extranjeras. ¿Se imagina lo grave? Si esas cosas no se van a discutir, entonces, ¿qué va a hacer de nuestro país? Realmente la minería es un factor bastante desestabilizante de todo, del entorno nacional, puesto que si se está hablando de una posible reforma, si dentro de los 5 puntos que se están para discutir con la guerrilla de las FARC aparece la parte agraria, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De tierras para quién? Si absolutamente todo el territorio está concesionado o está en proceso de concesión. Es supremamente grave la política de este gobierno y determinar que las transnacionales tienen más derechos que los mismos colombianos. ¿Cuál sería entonces una posible solución? Bueno, lo primero es que para nosotros, ojalá pudiera ser, se tumbara el código actual, el Código de Minas, que es un código absolutamente entreguista, antipatriota, antinacionalista si se quiere, porque le da todas las posibilidades, le abre absolutamente de par en par las puertas a la inversión extranjera en lo que tiene que ver con minería, a las transnacionales, y nos pone obstáculos a los mineros nacionales y en particular a los mineros tradicionales artesanales. Eso se está viendo reflejado en las constantes capturas que se han dado e incluso en algunos casos se han llegado a quemar o a destruir aparatos de mineros colombianos. Pero cuando se escucha una detención, por ejemplo, de un minero, de una minera transnacional que está contaminando. A los nuestros, por sacar arena de un río, les dicen que que causan un impacto gravoso para el ambiente, dicen que están colaborando con las guerrillas, pero esta gente que está haciendo de las suyas, en el caso, por ejemplo, si se quiere, que me parece que es muy puntual, el Cerrejón, que más de 10 poblados han sido desalojados y en este momento están viviendo en cualquier parte en condiciones indignas, la contaminación del río Ranchería, la posibilidad de que el río Ranchería sea corrido para que se haga explotación. Entonces me parece que 2 cosas deberían ser muy importantes a tener en cuenta. La primera es que se hiciera un nuevo código de minas que favoreciera los intereses de los mineros colombianos, y la segunda, que es lo más inmediato y que en este momento es posible, están dando algunos elementos ya con la expedición de la resolución 1970, hace poquito, está calientica de hace pocos días, y con ella la posibilidad de que los mineros pequeños y tradicionales se formalicen. Necesitamos es que a eso le pongan dientes, que haya posibilidades económicas y los formatos sean fáciles de llenar por parte de los mineros que están exigiendo a gritos que se les tenga en cuenta y se les reconozca a nivel nacional, porque hasta el momento es imposible competir con las exigencias que tiene el código actual, que pueden llegar en algunos casos a ser superiores a los 86 millones de pesos.
Y hasta aquí, Enfoque Semanal. Recuerde que si tiene algún problema que aqueje su comunidad, puede llamar al número que aparece en pantalla.